Por increíble que parezca, este momento no es una casualidad. Puede que no creas en Dios, puede que no creas todo lo que dice la Biblia, o tengas muchas dudas. Te pido un favor. Permítete algo nuevo. No busques cuestionar con tu lógica lo que escucharás. No vas a perder nada y puedes ganarlo todo. Es solo un momento. ¿Qué te parece si dejamos a un lado nuestras diferencias de ideología y me regalas una oportunidad de platicarte lo que Dios planeó para hoy? Tal vez podría ser la información que necesitas. ¿Comenzamos? Repite después de mí: Espíritu Santo, permíteme recibir y entender la asombrosa, majestuosa, esencial y necesaria palabra de Dios. Amén. Está muy triste porque su mamá murió y le está contando que su mamá murió, que él partió, que esto, que el otro. Y yo le pregunté: oye, ¿y hace cuánto murió? Y me dice: hace 10 años. Y yo: ¿qué? ¿Cómo que 10 años? Sí, porque me decía: es que por andar trabajando en este mes yo he podido visitar a mi mamá en el panteón y no he podido ir al panteón. Y yo: ¿hace cuánto? 10 años. Y yo: ¿qué? 10 años. Y me lo decía y lloraba. O sea, ella que quería hablar de la muerte de su mamá y lloraba como si hubieran pasado apenas hace 3 meses. Y cuando yo la vi, le dije: ¿sabes qué? Le pasé el número de un amigo y le dije: busca a esta persona, es un tanatólogo, tienes que. No, es que no estoy dispuesta a soltarla. Pues entonces, el dolor, ahí está, pero el sufrimiento te lo estás provocando. En ese mismo sentido, a mí me impresiona cómo Dios nos puede ayudar a que nosotros, en menos de 10 segundos, después de 10 segundos, estemos bien. Y la realidad es que si tú te mantienes en una emoción, es porque tú te quieres quedar en esa emoción. Te voy a contar, no voy a abrir mi corazón un poquito, las ya estamos transmitiendo, pero creo que se los conté al comité de la iglesia el pasado martes, no me acuerdo. Pero yo te he contado, y tú sabes perfectamente, que después de casi 6 o 7 años de retiro en la política, regresé ahora a las elecciones porque quería estar con mi amigo, quería acompañar a mi amigo en la encomienda de ser presidente municipal. Y yo, de verdad, creí que podíamos ganar. Y me acuerdo mucho que al día siguiente, yo por haber trabajado en la campaña, descubrí muchas áreas de mi vida en el sentido laboral. Y el lunes, me acuerdo perfectamente que son las 11:02 de la mañana, y me acuerdo porque lo que hice fue revisar el celular. Y estoy revisando el celular a las 11:02 de la mañana, y tengo un mensaje de WhatsApp que dice: Aarón, ¿cómo estás? Nada más para recordarte que necesito hoy el pago de la renta de la casa. Y yo veo el siguiente glorito: Aarón, ¿cómo estás? Solamente para decirte que necesito hoy el pago de la renta de la iglesia. Y yo, y me hacía el siguiente mensaje. Y el siguiente mensajito decía: hola, ¿cómo estás? Solamente para recordarte que necesito hoy el pago de la pantalla. Y luego me el siguiente mensajito. Y luego decía: hola, ¿cómo estás? Solamente para recordarte que necesito hoy el pago de la pila del carro. Y yo, ok. Y me voy al siguiente mensajito y decía: hola, ¿cómo estás? Jesús te dijo: no, ese ya es, basta. Y decía: hola, ¿cómo estás? Y más de eso que todos los colaboradores que yo tengo son muy educados conmigo, me preguntaron: ¿cómo estás? Y le dice: hola, ¿cómo estás? Solamente para recordarte, era Karen, que no pagamos la guardería de las niñas, entonces perdimos ya la guardería de las niñas, para que vayas por ellas en cuanto salgan de la primaria, porque no tenemos que ir a recoger. O sea, me necesito trabajo, necesito que las esperes esta semana. No. Ok. Entonces yo dije: va, yo el día pintaba, y en eso dije yo: me voy a distraer.
me voy a ir a mi refugio, me voy a ir a Facebook, me meto a Facebook y me sale un video del candidato contrario a nosotros. Lo primero que sale, que dice, muchas gracias Chihuahua porque votaste por mí, y lo quité. Y dije, me voy a ir a Instagram, y me voy a Instagram y veo a una chava que se llama Andrea Chávez, y empieza su video y su video dice, gracias Chihuahua, porque valió la pena todo lo que hicimos, ganamos, y yo, ¡no! Y cuando estaba ahí, yo digo, después de mi hora empecé a hiperventilar, y por primera vez en mi vida me dio lo que significa un ataque de pánico. Yo nunca he vivido, nunca. Espera. Empecé a temblar de las manos, empecé a temblar de las piernas, me tenía que mover como si fuera un niño chiquito entre la cama, y de repente empecé a llorar. Y cuando empiezo a llorar, me dice, ¿qué tiene Dios? Empecé a llorar, pero no era yo no estaba llorando porque perdimos. Yo estaba llorando, sí, pero era más grande. Yo estaba llorando por el caos que estaba pasando en mi vida en ese momento. Y yo lo refugiaba en tomó mi tristeza, es que habíamos perdido la religión. Pero en realidad era el pago de la renta, que había pasado con las niñas, esto, lo otro, aquí y allá. Y había un factor que detornó todo eso. Y me di cuenta que a lo mejor si hubiéramos ganado, yo hubiera visto los mensajes y hubiera dicho, ganamos. Ahorita no podemos, ganamos. Y hubiera tratado de conseguir dinero. Pero, en lugar de yo tener una emoción positiva que hiciera que las negativas no me llegaran, también tenía una emoción negativa. De hecho, me sentí mejor cuando llegué a un lugar a recibir unas cosas y están varios compañeros de la campaña. Y lo primero que me preguntan es, ¿ya lloraste? Sí, ya lloré. Entonces, no fui el único, no, yo también. Y cuando te das cuenta de que tus emociones van a estar guardadas, y va a llegar un momento en que esas emociones te van a enfermar, es cuando tú tienes que estar preparado para encontrarte siempre contigo y tener una identidad. Lo que te dije al inicio fue lo que me hizo a mí salir de mi mini depresión por la pérdida de la división. Yo dije, Dios escogió al que ganó, porque la Biblia lo dice y porque su soberanía es total. Y eso me ayudó a mí a regular mis emociones. Tal vez a ti no te toque regular tus emociones porque tu mamá sigue sin estar, porque tu novio sigue sin regresar, porque tu novia sigue sin estar, o lo que tú quieras, gustes o males. Pero la realidad es que tenemos a un Dios que siempre está. Pareciera que no, pero siempre está. Y ahí es donde nosotros encontramos el ánimo, al igual que lo encontró el personaje bíblico del que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero como esto es iglesia, y la iglesia son piedras vivas que se comparten entre ellas, y como yo sé que tú te vas a nutrir más de ustedes que de mí, te voy a dar 3 minutos para que en un lazo de eso, de 3 minutos, le cuentes a una persona un momento de choque de emociones. De preferencia que sea algo bonito, no algo triste, pero un momento de choque de emociones. Tú venías manejando un vestido y una emoción, y de repente pasó algo que hizo que todo cambiara completamente, así como me imagino al pobrecito de él cuando le salió un borrachón y lo atropelló, así me imagino que también hubo algo que pudo haber cambiado en tu vida. Te doy 3 minutos a partir de este momento. Tiempo, vaya, dice Charlie. El día de hoy tengo un mensaje para ti titulado ¿A poco sí yo? Y estoy muy emocionado de poder platicar contigo este mensaje, porque junto con lo que te comenté ahorita, nosotros tenemos una situación, y pude ver que en este personaje con el que vamos a estar platicando, y vamos a estar hablando de otras 2 personas. Primero que digo es, me llamó mucho la atención.
fui a una plática de arte. Y para empezar, yo dije, tenía mucha flojera de ir a una plática de arte porque dije, ¿cómo? O sea, ¿qué me van a decir? Señor, fíjese que a veces lleva mejor la pista dentro de la requista. ¿O qué van a decir? Fíjese que ya usa mejor el PRI. Yo dije, no, tengo toda la semana, tuve una junta primero con Anis, luego tuve una junta con Amelí. Y ahora una de Amelí dije, no quiero. Pero en eso llego y lo dicen, no, es que la junta es para platicar sobre los sentimientos de los niños, cómo manejarlos. Y bueno, siempre es bueno aprender. Y me senté, y la psicóloga empieza diciendo, bueno, como quiero que realmente vivamos la experiencia que de hoy, no les voy a hablar como adultos, les voy a hablar como niños, como si fueran mis alumnitos. ¿Cómo me decían el día de hoy? Que nunca falta la señora de gente que le gusta la actividad. Y todos los demás volteamos a ver de todo. Y la señora dice, justo es lo que está pasando. ¿Por qué? Conforme van pasando los años, las generaciones que van llegando, este tipo de cosas les parecen aburridas o tontas. Y yo dije, sí, a ver, y yo le dije, no, pues es casi cierto. Pero la realidad es que ella no comunicaba lo que quería comunicar. Entonces dijo, los voy a tratar con algo. Para una sola vez. Dijo, ¿es correcto ser feliz? Y todos contestamos, sí. ¿Es malo estar enojado? Y todos dijimos, sí. Y dijo, pues gracias. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa si estás feliz, pero lo que te está haciendo ser feliz es lastimar a alguien? Dice, ¿qué pasa si tú estás viéndote y siendo feliz porque te estás burlando de un niño? Eso es incorrecto. Y ahí no sería buena tu felicidad. ¿Y un molde? Después dijo, estar enojado, nosotros lo vemos como algo malo. Pero ¿qué pasaría si estás enojado porque le están haciendo una injusticia a un perrito, a un ser humano o a cualquier cosa que te guste? Y dice ella, ahí sí se vale estar enojado. Y estar enojado ahí no es malo. Y fue cuando inició una plática ella sobre cómo nosotros con nuestros niños tenemos no solo que validar sus emociones, sino encontrar el origen. Y en esta historia me puse a tratar de encontrar el origen. Y cuando lo encontré, me sorprendió. Pero mucho. Y dije, de esto voy a hablar de nuevo. Nuestro personaje del día de hoy se llama Gedeón. Y Gedeón era hijo de una persona que se llamaba Joás. Si la gente sabe cuál es Joás. Y cuando nosotros leemos la historia de Gedeón, hijo de Joás, te vas a dar cuenta que es una persona que está no molesta, pero sí está inconforme con Dios. Es una persona que forma parte del pueblo de Israel, pero la misma Biblia dice que desde hace 6 años Dios no nos ayuda en su batalla contra los amalecitas. Y que ese pueblo no solamente los gobernaba, sino que no nos dejaba terminar. La Biblia nos cuenta esta historia que está entre Jueces del 6 al 8, que ellos sembraban cosas y los enemigos de Gedeón y de Israel se lo llevaban para ellos y no lo dejaban hacer nada. También nos cuenta que eran como, iba a decir un chiste político, pero ya lo que estamos transmitiendo, que no deja que las cosas que va haciendo el pueblo sean para el pueblo, sino que buscaban que fuera únicamente para los ricos. Dice la Escritura que ellos sembraban y tenían asnos y tenían animales, y ellos llegaban y se los destruían aún y cuando no los usaban. Solamente lo hacían para mantenerlos en la pobreza, para mantenerlos siendo un pueblo que dependiera de las migajas y para que se siguieran escondiendo en las cuevas. A mí se me hace muy gacho que esta civilización no nada más, no fuera de que, bueno, te los quito y me los como, sino fuera, te los mato delante de ti, nada más para que tú sigas siendo pobre. Eso a mí me llevó a pensar, ¿por qué Gedeón
tenía una perspectiva diferente a la que tenían los demás. Gedeón, dice la Biblia, era un hombre bueno, era un hombre justo, como todos los que él utilizó, pero también nos marca, a través del contexto histórico, que no era nada especial de Pablo, al igual que todos los que Dios usó. Moisés era tartamudo, David era un niño, Pedro era un renegado, Judas, por no te tengo que decir que era malicioso y traicionero, Pablo era un asesino, y así nos vamos con toda la historia bíblica de personas incoherentes, fracasadas y malas, convertidos en héroes de la fe. Gedeón era un hombre que, si bien amaba a Dios, cuestionaba de Dios. Y nosotros muchas veces llegamos a una iglesia y lo primero que nos enseñan es que no debemos de cuestionar a Dios. ¿No crees que Obed no está ahorita ahí en la cárcel diciendo, ¿por qué se me apareció a mí bien? Porque si se supone que soy cristiano, mañana vengo a cantarle a Dios. ¿Por qué estoy aquí esperando que el viejito se muera o no se muera? Para poder yo salir del bote. Es lógico que te preguntes esas cosas. ¿No crees que yo no me pregunté? Oye, pues qué rollo, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no puedo pagar la renta? ¿Por qué no puedo pagar esto? ¿Por qué no puedo pagar lo otro? El martes que estábamos por la iglesia les decía, ¿por qué no tiene gente? ¡Oh, nada, gente! Si ustedes me dicen que predico bonito, pues son grandes otros que piensen que predico bonito. Tenemos un lugar, les decía yo, tenemos a Messi en la banca. Tenemos un lugar hermoso. Y no tenemos gente. ¿Por qué? Porque entendí que Dios dijo, yo ya hice suficiente. O sea, imagínate que Dios nos dio este lugar. Pagamos nada a comparado de lo que pagarían otras iglesias. Tenemos uno de los mejores sistemas de sonido que tienen las iglesias. Ustedes tienen al mejor predicador de Chihuahua. Tenemos todo para triunfar y todavía tenemos que pedirle a Dios que nos mande la gente. Es así como era aquí. Y cuando Gedeón habla con Dios, lo primero que Dios le dice es, yo los saqué de Egipto, yo los cuidé, yo los liberté, y se olvidaron de mí. Una cosa les pedí, no adoran otras dioses, y fue lo que tú y tu familia hicieron. Y yo dije, imagínate nosotros como comunidad vida, tenemos un gran lugar, pero somos tan envidiosos que nos quedamos con lo que Dios nos dice para nosotros y no lo compartimos en la semana para que vengan más personas. Tú conoces mi corazón. Yo quiero estar lleno para tener dinero o para sentirme bien. Tú sabes quién soy. Tú sabes que si yo quiero que la gente venga es para que la gente se lleve a Cristo, para que la gente se lleve a Dios. Para que lo que hablamos aquí no nos sirva nada más a unos cuantos, sino que sirva a muchas personas. Pero es ahí cuando en las iglesias, como cristianos y como creyentes, nos metemos en lo que el mundo conoce como camisa de 11 varas. Es decir, no hay movimiento. Voy a hacer un checkpoint para llegar a mi punto. Resulta que hay un comediante que a mí me gusta mucho, se llama Quedo Freixas. Quedo Freixas hace comedia sobre el fútbol. Hace comedia sobre que él es un gran fanático del fútbol, cuando en realidad sí le gusta, pero es más actor que otra cosa. Y hace un video actual, en donde con su esposa se pelea, porque no puede ir a una boda, porque ese día hay un juego del mundial, y que él va a ver ese juego del mundial. Para no hacerte la historia tan larga, él triunfa con ese video, se convierte en uno de los influencers cómicos más importantes del mundo, y hace conmigo una plática, y en esa plática dice, mi mayor problema es que yo siempre quise ser actor, pero un día mi papá y mi mamá me mandaron a hacerme una prueba de convicciones, porque te dicen que vas a estudiar, nosotros le conocemos como prueba de aptitud, y cuando me están haciendo las preguntas, al final
les digo, oiga, ¿y la carrera de actor cuál es? Y me contestan, no existe. Por eso te recomendamos que estudies comunicación social. Y dice, ¿cómo puede ser posible que yo quiera ser actor y que no existe esa carrera en donde yo quiero estudiar? No existe tampoco una carrera para los que queremos ser conferencistas. No existe una licenciatura en conferencias. No existe. Y así te puedo decir muchos otros casos. De hecho, por ejemplo, ahorita que hablábamos de política, sí hay una que se llama administración gubernamental, hay otra que se llama ciencias políticas, pero no existe una carrera que se llama licenciado en ser alcalde, licenciado en ser regidor, licenciado en ser diputado. No existe. Ellos se meten a estudiar abogacía, se meten a estudiar otras carreras para complementar lo que el puesto necesita. Hay otros que sí son locos, como la Facultad de Educación Física, que ya no saben cómo ganar más dinero y se inventaron una carrera que se llama licenciado, ¿cómo se llama? En Dirección Deportiva. Y esa tiene como meta que salgas de ahí y seas un director deportivo. Es verdad, pero no a todos les gusta la Facultad de Educación Física. A lo mejor esta carrera existe, pero la realidad es que la gran mayoría de cuestiones de talentos y aptitudes, no. Hace poquito en la junta con Addison me dijeron, algo me había impresionado lo que te dijeron. Tú sabes que Addison, la escuela y ella no se lleva, ¿verdad? Sí. Tú sabes que está muy difícil su situación académica. Sí. Necesito que ayudes a tu hija en sentirse mejor. Y yo, ok. Tu hija tiene una capacidad teatral impresionante. Tu hija tiene una capacidad actoral impresionante. De artista no se diga, musicalmente es increíble, creativamente es maravillosa y dibujando es espectacular. Necesito que la metas en las tardes a una escuela en donde eso sea valorizado con niveles, con calificaciones o con premios, para que la autoestima de tu hija esté regular, porque aquí va a ser mal y va a ser la más mala en salud, pero llévala a un lugar en donde va a ser buena y va a ser de las más buenas, y así vas a tener una balanza de emociones para ti. Eso tenemos que hacer, eso debemos de hacer, debemos de encontrar en donde sí y en donde no, y fortalecer en donde sí y en donde no. Para terminar de ejemplificarte la situación, hay un chavito, a ver, déjame ver si así se queda, porque a lo mejor no sigue así. No, sí te tengo que ir a lo siguiente. Entonces, Gedeónico de Joás, en algún momento descubre que Dios quiere ayudarlo y quiere estar con él. Y resulta que Gedeón, curiosamente, movido por el servidumbre y la duda, le dice a Dios, ¿y cómo sé que tú eres Dios? No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Jueces 6:17 dice, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. La Biblia nos manda que el ángel de Yahvé, es decir, Jesús mismo, que nosotros no sabíamos que llamaba Jesús en ese momento, Jesús mismo se le aparece a Gedeón y Gedeón le dice, a ver, demuéstrame que sí eres Dios. Y luego le dice, Dios, ¿y cómo le hacemos? ¿Qué hacer? Le dice Gedeón, me voy a ir a traer cosas para hacerte un altar y para darte un sacrificio. No te vayas. Si cuando yo vuelva, tú sigues aquí, entonces eres Dios y entonces te enojas. ¿Ok? Y Jesús se queda ahí. Y cuenta la Biblia que Gedeón tardó un rato en ir a preparar todo y que cuando regresa, ahí está Jesús y recibe la ofrenda. Todavía después de eso, ¿qué crees? Que Gedeón seguía dudando. Porque Dios le dice, vas a hacer lo siguiente. Mañana, por la tarde, que vas a subir ese cerro, vas a destruir el altar que tu papá le hizo a Baal,
vas a destruir también a la otra diosa que quisieron enseguida, vas a levantarme el altar a mí y vas a darme un sacrificio a mí. Y no quiero cualquier sacrificio. Quiero que vayas y le robes el terreno más grandote a ese vaca y vayas y lo pongas allá. Y Gedeón dice, ok, no se podía pedir otra prueba porque ya había habido una prueba. Pero ¿qué crees que hizo? Se esperó a que fuera de noche. Dios le dijo en la tarde. Y él lo hizo hasta en la noche. ¿Por qué? Porque cuenta la escritura que tenía miedo de que al estarlo haciendo, entonces hubiera problema y lo mandaran a pasar. Al día siguiente, la gente despierta y cuando ve que Baal está destruido, empiezan a investigar. Se van al C4, revisan las cámaras del escudo de Jehová y revisan que fue Gedeón. Y cuando se dan cuenta que fue Gedeón, van con el nombre de Gedeón y le dicen, ¿qué es lo que hizo tu chavo? Vamos a matarlo. Y él, usando la astucia, no nos cuenta la Biblia si fue así, pero le dice, a ver, pues no que Baal destruyó el literalmente. Si Gedeón destruyó a Baal, entonces esperemos que Baal destruya a Gedeón. Y a partir de ahí cuenta la historia que Gedeón dejó de ser conocido como Gedeón y fue conocido como el que enfrentó a Baal. Tú, después de eso, te imaginarías que Gedeón está convencido de Dios, ¿no? Que después de eso no hay cosa que le pida Dios a Gedeón, que Gedeón no diga, Simón, abre, Simón. Pues resulta que le dicen, después de todo eso, le dicen, Gedeón, necesito que hagas esto. Y Gedeón no le dice a Dios, mira, si haces que mañana el rocío sea diferente, y le empieza a pedir cosas climáticas a Dios, si tú haces que pase eso, entonces voy a saber que sí quieres que lo haga. Yo no sé por qué este hombre tenía este favor de Dios, pero al día siguiente pasó como que no pidió que pasara. Y entonces dijo, no, entonces está conmigo. E hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Hasta ahí la historia es bonita. Y tú puedes decir, oye, el manual bíblico dice todo lo contrario. Aquí nos están diciendo que es completamente diferente. Pero al igual que Jehová fue o al igual que mi hija, Gedeón era diferente. Y Dios fue el Dios de Gedeón de manera diferente. No nada más por Gedeón, sino porque nos quería enseñar a vivir impresionante. Hace poco me contó un amigo pastor sobre una persona que llegó a consejería. Y la persona de consejería le dice, tengo problemas con mi hijo graves. ¿Qué problemas tiene, señora? Es un rebelde sin causa. ¿Qué hizo, señora? No quiere estudiar. ¿Por qué no quiere estudiar, señora? Porque le gusta más el dinero. A ver, cuénteme. ¿Qué pastor? Me explico. Ya ve que mi esposo, muy bien, sí, y ya ve que nosotros nos dedicamos a hacer varias cosas, publicidad, mercadería y demás. Sí. Pero ya ve que estamos viendo en casa. Sí. Pero resulta que ahora en la pandemia, mi hijo descubrió algo que se llama dropshipping. ¿Qué es eso? Que tú tienes una página donde vendes este celular a 15,000 pesos. Cuando te lo compren, tú pides el dinero y después agarras nada más 13,000 pesos, lo compras, te llega y tú se lo mandas al cliente. Es decir, eres un broker, un facilitador, un revendedor. Haz de cuenta lo que hacen los del Pacífico, pero a través de internet. Entonces, este chamico se metió al dropshipping y utilizó las computadoras y la infraestructura de la empresa para levantar ese dropshipping. Y cuenta la señora que en menos de un mes generaron $45,000. Al siguiente mes, $125,000. Y al siguiente mes, $400,000. Y mantuvieron un promedio de $300,000 durante 7 meses. Entonces, se acaba la pandemia y el chavito regresa a la escuela. Y un día está en la escuela, y cuando está en la escuela, le llega una luz y ve una oportunidad de ganarse
$120,000, aceptando la compra, yendo a comprar él y a armar todo para que le entregue. Así que el niño ve todo esto, es un joven de 19 años, lo ve, perdón, de 17 años, está en prepa, lo ve y dice, ahí nos vemos. Se levantó, se salió de la escuela, fue, hizo el negocio y el niño ya había ganado $120,000. Y la mamá le dijo, fue el último negocio que hiciste porque tienes que estudiar. Y le dijo, ya no puedes trabajar porque tienes que estudiar. Y le dije al pastor, ¿y cómo está? Así como está todo acá. Pero o si está viendo que su hijo tiene la posibilidad de generar riqueza haciendo lo que le gusta, porque usted quiere que estudie español y matemáticas si lo que él es otra cosa. Y cuando nosotros vemos que no siempre el éxito va a estar en la cuadratura del sistema, tenemos que entender que vale más un buen alcance, que vale más intentar las cosas que apegarme a lo que el sistema dice que yo tengo que hacer. Gedeón tal vez es un artista, Gedeón es un agradecido, Gedeón es un desperdiciador del poder de Dios. Pero Dios se plació en hacerlo como Gedeón quiso y le funcionó para lograr lo que quería lograr. Porque la historia de Gedeón, mis queridos amigos y amigas, no es sobre cómo un hombre puede usar el poder de Dios, sino cómo el poder de Dios no necesita ni siquiera un hombre. Después de todo este proceso, un día Gedeón está con bastantes personas que ahora miran a Dios y le dice, Gedeón, vamos a destruir a esos 100,000 amalecitas. A esos 100,000, sí, los vamos a destruir. Y Gedeón dice, vamos, déjame que encuentre a toda la gente. Y después le dice Dios, no quiero que ese ejército me entregue. Le vas a decir que se metan al río, que hagan esto y que hagan esto. Y los que se queden, me los quedan. Y Gedeón se da cuenta de algo. Que fue lo que te dije yo, que me di cuenta cuando leí que esto quiero hablar. Ahora Dios le está cobrando las dudas a Gedeón. Gedeón puso a prueba a Dios, y ahora Dios está poniendo a prueba a Gedeón. Alrededor de que lo dejan con 300 hombres. Y les dice, esos 300 van a destruir a esos 100,000. ¿Y tú crees que Gedeón dudó? No. Ahí nos cuenta la Biblia que Gedeón no le quedó de otra más que hacer caso. ¿Por qué? Porque Gedeón entendió lo que tú y yo a veces entendemos, que es que Dios ya nos demostró muchas veces que es Dios, aún cuando estemos en problemas. El problema es que cuando estamos metidos en un problema, se nos olvida de todas las veces que Dios nos ha ayudado. ¿Te acuerdas que inicialmente de esta mujer que perdió a su mamá? Ella la perdió porque la atropellaron. Atropellaron a su mamá y atropellaron junto con su mamá a su hija. Las dos quedaron muy graves en el hospital. La mamá murió, la hija sobrevive. Es una niña muy bonita y muy feliz. Y cuando me está contando la historia la señora, me dice, ¡hombre! ¡Ay Dios! Si me quitó a mi mamá. Y tú sabes que yo soy José y tengo diarrea a mi hermano. Y le dije, pues el Dios que no le quitó a tu hija. Porque si dices que Dios te quitó a tu mamá y no dices que Dios permitió que te quedaras con tu hija? Porque en nuestro problema, en nuestra prueba, solamente vemos cómo Dios nos descubrió, cómo Dios nos descobijó, cómo Dios nos abandonó y cómo Dios no está. Pero no vemos cómo está y cómo fue que llegamos hasta donde llegamos y cómo estamos en donde estamos y cómo siempre ha estado con nosotros. Es normal, eres y soy humano. Yo sé que parezco de otro universo,
pero soy humano. Y al igual que tú, también me pregunto dónde está Dios cuando tengo un problema. Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que la historia de Gedeón nos refleja que no será separarte de Dios en las malas y agarrarte de Él en las buenas. Si tú eres una persona que trata a Dios a manera de prueba, acostúmbrate a que Dios te trate a ti a manera de prueba. Si tú eres una persona que trata a Dios a manera de regaños, piensas que tú eres un débil y piensas que tiene que hacer lo que tú quieres, prepárate entonces para que Dios te trate como jefe, para que te demuestre que no va a hacer lo que tú quieres y para que entonces la relación sea rígida porque el mal. Te lo he dicho muchas veces. Cuando Balaam era terco como una mula, Dios usó a una mula para nadie. No mandó un milagro que un burro habló. Es un regaño de Dios diciéndole: eres un burro, así que te hablo por un burro, porque es la única manera de que entiendas. Eres soberbio, ¿sabes cómo te va a ayudar Dios? El cielo tu soberbia. No te la va a quitar, te la va a destruir. Eres orgulloso, ¿sabes cómo te va a ayudar Dios? Te va a hacer que hagas que rodilla para que no seas orgulloso. La vida, mis queridos amigos y amigas, no lo tenemos para nada comprado, para nada asegurado, ni mucho menos nos pertenece. La Biblia es muy clara cuando nos dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Y cuando dice que somos esclavos de Cristo, no se refiere a que tú y yo le pertenecemos para que haga con nosotros lo que quiera. Significa que nosotros debemos de entender quién es nuestro jefe. Debemos de entender quién es nuestro dueño. Pablo dice en 1 Corintios 15:9: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Afortunadamente, Dios no quería glorificar a Pablo. Dios quería ser glorificado a través de lo que Pablo hacía. La historia de Gedeón más importante y la que inspiró la película de Leónidas llamada 300 es que Dios le dice: voy a derrotar a los amalecitas, pero los voy a derrotar yo. Tú no vas a tener tanto ejército, porque ya entendí cuál fue mi error. Mi error fue liberarlos de Egipto y hacerlos creer que como ustedes son especiales, por eso los liberé. Mi error fue darles todo sin problema y ustedes pensaron que se merecían lo que les daba. Mi error fue que no batallaron y ustedes llegaron a creer que se merecían no batallar. Así que en esta ocasión va a ser diferente. Voy a liberar al pueblo de Israel, pero lo voy a liberar yo, para que ninguno de ustedes pueda siquiera decir que fueron ustedes. Y es así como Dios le dice a Gedeón: ¿listo, Gedeón? Vamos a destruir a los 100,000. ¿Estás listo? Y me imagino que Gedeón va con la fusta preparada en la que cortó. Sí, señor, vamos. Uno me dice y yo entro. Y en eso Dios le dice: ponte a tocar tambores. ¿De qué? Ponte a tocar trompetas. ¿De qué? ¡Hazme caso! Y cuenta la historia que empezaron a hacer tanto movimiento y tanto bullicio que los que estaban en el campamento de los 100,000 empezaron a tener miedo, y como se escuchaba el ruido por todos lados, se sintieron acorralados y que se empezaron a defender de la invasión sin darse cuenta que se estaban matando entre ellos mismos. Y entre esos 100,000 mataron a esos 100,000.
Porque pensaban los que estaban en el norte, que los del sur eran los israelitas, y pensaban los del este, que los del oeste eran los israelitas, así que tuvieron tanto miedo, dice la Biblia, que se empezaron a matar entre ellos. Y Israel fue libre de los amalecitas, sin que los israelitas hicieran nada. Y Dios cumplió su promesa. Volvió a liberar al pueblo amado desde su poder, y ahora sí no le permitió que existiera un Moisés que abriera el mar, no permitió que existiera un Josué que hizo milagros, no permitiera que una roca diera agua, no permitió que les cayera el pan. Ahora sí les dijo: fui yo, Dios, ustedes no. Fui yo, porque yo soy el poderoso, ustedes no. Fui yo, porque yo soy Dios, tú no. Y con el dolor de mi alma y de mi corazón, hoy estoy parado aquí de parte de Dios para decirte: eres humano, Él es Dios, Él manda, tú no. Las cosas se hacen como Él dice, no como tú dices. No se hace lo que tú quieres, se hace lo que Él quiere. No se hace cuando tú quieres, se hace cuando Él dice. No se hace porque tú quieres, se hace porque Él quiere. Se hace como diga Él. Porque la Biblia dice que todo fue creado por y para Cristo. No sé cuándo nos toque vivir bonito, pero sé que en el proceso está ahí. No sé cuándo nos toque no tener un peso, pero sé que el oro y la plata le pertenecen a Él. No sé cuándo nos toque vivir felices cada segundo, pero sé que Él es la felicidad. Sé que no existen los ungidos, existe el ungido. No existe la unción, existe el ungido. No existe la paz, existe el príncipe de paz. No existe la alegría, existe alguien que es alegre. No existe la tristeza, porque alguien ya la venció. Efesios 3:1 dice: has sido bendecido con toda bendición espiritual, y con eso toda bendición terrenal. Te lo traigo tratado aquí, porque Marcos 9:23 dice: para el hombre de fe, vamos a cambiar la humana por otra. Para el humano de fe, nada es imposible. Y otra versión que me gusta un poquito más dice: para el hombre que está en Dios, todo es posible. El día de hoy, llévate esta carga. El día de hoy, tal vez Dios te habló que comprobó como Gedeón que Él existe. Ahora llévate la carga de hacer que otros sepan que Él existe. Ahora llévate la carga de hacer que otros vivan lo que Él te permite vivir. Y cuando alguien te diga que yo tengo muchos problemas, no seas hipócrita. Y dile: yo también. El menso que predica tiene más que el yo juntos. Pero eso no hace que dejemos de predicar a Dios. Porque mientras estemos en este mundo, significa que Él sigue confiando en nosotros. Así que, ¿qué te parece si dejamos a un lado nuestros egos, nuestros orgullos, nuestros problemas y nos dedicamos a una cosa exclusiva? Y que esa cosa sea que Dios sea el centro de tu vida. No está escrito en ningún lugar la profesión de cristiano, pero puede ser. No está tipificado en ningún lugar el cargo del hombre de fe, pero puede ser. No existe la carrera de la creencia y de la abundancia en Dios, pero puedes vivirla. Dios es todo. Sin Dios no somos nada. Que no se te olvide militar en el mundo, y que no te pase lo que le pasó a Job, y que a Dios te diga: ok, entiendo que tienes un problema, pero no es una preguntita chiquita. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé al mundo? Ok,
entiendo que necesitas comer, pero ¿dónde estabas tú cuando yo alimenté a Leviatán y a todas las bestias del mundo? Ok, entiendo que te sientas solo en el universo, pero ¿dónde estabas tú cuando creé los planetas, las estrellas y el sol? Ok, entiendo que sientas que te inundas, pero ¿dónde estabas tú cuando creé las aguas y separé la tierra en tu mar? Al final Dios le dice a Job: te amo, Job, hazme el sol, porque ¿quién eres tú para decirme a mí que está mal? Textualmente le dice: ¿quién eres tú, Job, para ponerme en juicio a mí, al Todopoderoso? Llévate de tarea una cosa muy marcada. Cuando te enfrentes a un problema, no se vale olvidarse de todas las cosas buenas que Dios te ha dado. Conozco mucha gente en situaciones horribles, pero siempre va a ser más grande el porcentaje de amor y bendición que el porcentaje de problemas y errores. Y si les cargas más, esos problemas y errores van a venir de una mala siembra y no de un castigo divino, porque Dios no castiga, Dios no tienta, Dios no prueba, Dios no le hace nada malo a sus hijos. Él es Dios, Él es bueno, no es hombre para mentir y mucho menos para traicionar. Él es el Rey del universo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que por su palabra fue todo hecho. Y si pasa algo en tu vida, Él está en control. Aunque parezca que estás solo, Él está contigo. ¿Te parece si le agradecemos a Dios? Señor, el día de hoy te damos gracias por tu amor, por la paz que nos inunda y por tu espíritu que vive en nosotros. Porque no podemos hacer nada para que te vayas, y aún y cuando no podemos hacer nada para que vengas, tú decidiste estar en nosotros. Tú decidiste vivir aquí. Tú decidiste que fuéramos tu templo. Y tú decidiste que fuéramos una piedra que pudiera mover voluntades de otras personas. Eres impresionantemente individualista y bueno, porque tienes una iglesia para cada uno de nosotros, porque tienes un amor para cada uno de nosotros, que aún cuando también trabajas en organización, es impresionante, Señor, como cada uno de nosotros puede sentirte a tu manera y puede sentirte conforme a lo que tú has dispuesto para cada cerebro que vive en este mundo. Gracias por esta multigracia, por esta multiforma, sobre todo, Señor, por esa manera tan impresionante de demostrar tu presencia omnipresente, tu poder omnipotente, y algo que siempre va a estar ahí, Señor. Algo que siempre va a estar para nosotros. Tu sabiduría, tu omnisciencia. Saber que toda cosa que pasa ya estaba en tu plan. Y saber que cada cosa que sucede, tú tienes el control para 3 hechos fuertes escenarios distintos. Gracias, Señor, porque eres infinitamente bueno, porque te acercaste a nosotros y porque la versión más grande de humildad que existía en el universo, que existe del tamaño justo para vivir en nosotros. Gracias, porque eres el Rey y nos permites vivir en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús recibe alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y es así, mis queridos